El día de hoy voy a hablar sobre los protozoarios intestinales y genitourinarios. Primero que todo, es importante recordar que es un parásito. Un parásito es un ser vivo que perjudica a otro ser vivo. Entonces, cabe resaltar que llamamos parásito en la microbiología a los protozoarios y los metazoarios. Los protozoarios son unicelulares, mientras que los metazoarios son pluricelulares. Entonces, en esta presentación, como mencioné anteriormente, voy a hablar de los protozoarios, tanto intestinales como genitourinarios. Pero es importante saber qué es un protozoo. Bueno, tenemos que los protozoarios son unicelulares, o sea, son microorganismos unicelulares, se pueden ver al microscopio, son eucariotas, son heterótrofos, eso quiere decir que su metabolismo es heterótrofo. Ellos se pueden nutrir por absorción a través de su membrana o por fagocitosis. En cuanto a su reproducción, esta puede ser asexual o sexual. En cuanto a su ciclo biológico, puede ser heteroxeno o monoxeno. Cuando nosotros hablamos de que su ciclo biológico es monoxeno, esto quiere decir que para que ocurra todo el ciclo se necesita un solo huésped. Y cuando decimos que el ciclo biológico es monoxeno, eso quiere decir que se necesita más de un huésped. En cuanto a sus estadios evolutivos, son dos. Puede estar en la forma de trofozoitos y quistes. La forma de trofozoitos, que sería la forma vegetativa, y en este caso lo que va a pasar es que el parásito está en su estado metabólicamente activo, o sea, es cuando el parásito está cumpliendo su ciclo de nutrición, de división y demás. Y cuando hablamos de quistes, lo que sucede en este caso es que cuando el protozoo se enfrenta a una situación adversa, puede ser de temperatura, humedad, ¿qué va a pasar? Que este protozoo se enquista, o sea, se transforma en un quiste, y cabe resaltar que este quiste tiene una cutícula alrededor que lo que hace es que le permite resistir las condiciones adversas. Los quistes son resistentes a la cloración del agua, eso es importante que tengamos en cuenta. En cuanto a su clasificación, tenemos que los protozoos se clasifican según la forma en que se mueven, en flagelados, amebas, ciliados y apicomplexa. Los flagelados son aquellos que tienen flagelos, las amebas se mueven emitiendo pseudópodos y los ciliados se mueven gracias a la cilia. Y si hablamos de apicomplexa, estos microorganismos no es que tengan un órgano o un elemento que le ayude a su movilidad, sino que tienen un apicoplasto. Y bueno, otra forma de clasificar los protozoos es que se pueden clasificar según la topografía de las infecciones que causan. Por ejemplo, vamos a tener protozoos que causan infecciones en órganos abiertos, y dentro de este grupo tenemos los protozoos genitourinarios y los protozoos gastrointestinales. Y la otra clasificación es que vamos a tener protozoos que causan infecciones en órganos internos, es decir, que son protozoos que causan infecciones sistémicas. ¿Qué va a pasar? Que nosotros podemos clasificar o decir que dentro de los grupos, por ejemplo, de los flagelados, vamos a tener flagelados que causan infecciones urogenitales o flagelados que causan infecciones intestinales. Entonces podemos organizar el tema de esa manera, según la clasificación de su movilidad, y luego dentro de ese grupo ver cuáles son los que causan infecciones urogenitales y cuáles son los que causan infecciones intestinales. Por ejemplo, dentro del grupo de los flagelados tenemos la Trichomonas vaginalis, que es un microorganismo que causa infección urogenital. ¿Y qué va a pasar? Que esta Trichomonas vaginalis es un flagelado. Por ejemplo, tenemos la Giardia duodenalis, que también es un flagelado, pero es un microorganismo que causa una infección intestinal o gastrointestinal. Y bueno, de esa manera también vamos a clasificar los demás, amebas, ciliados y apicomplexa. Bien, dentro del grupo de los flagelados, recordemos que los flagelados son microorganismos o parásitos, porque es un protozoo, que se mueven mediante flagelos. Entonces, vamos a tener flagelados causantes de infecciones
genitourinarias y también vamos a tener flagelados causantes de infecciones intestinales. Dentro de los flagelados causantes de infecciones genitourinarias solamente tenemos un microorganismo que es Trichomonas vaginalis. Bien, es importante saber que el Trichomona vaginalis tiene una forma esferoidal, tiene un núcleo, tiene 4 flagelos, una membrana ondulante. Su único reservorio es el humano. La transmisión es por contacto directo entre las personas, por lo tanto constituye una enfermedad de transmisión sexual y solo tiene una forma que es trofozoito, o sea, no forma quistes. Y en la mujer lo que va a pasar es que el Trichomona vaginalis parasita la vagina y el cervix uterino sin invadir la mucosa, causa vaginitis o cervicitis exudativa que se acompaña de molestias y prurito intenso. Y es importante destacar que un gran número de mujeres infectadas, lo que va a pasar es que en ellas se produce una colonización asintomática. En el caso de que esta Trichomona vaginalis afecte a los hombres, que no sucede, en gran medida, más que todo afecta a las mujeres, ¿qué va a pasar? Que este microorganismo puede infectar la uretra, muchas veces de modo asintomático, o puede causar una discreta uretritis y también se puede acantonar en la próstata. Bueno, también es importante saber que en cuanto a su diagnóstico, este se puede hacer por examen microscópico en fresco en la mujer lo que sería del exudado vaginal o cervical y en el hombre del exudado uretral. Y también se puede hacer por cultivo, que hay que destacar que la mayoría de los cultivos son medios líquidos. Y en cuanto al tratamiento, este microorganismo es sensible al metronidazol. Hay algo importante que hay que destacar de este microorganismo, que es el hecho de que afecta mayoritariamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque generalmente cuando afecta a los hombres, los hombres pueden tener el microorganismo, pero generalmente son asintomáticos. Y en caso de que presenten síntomas, solamente tienen o presentan una discreta uretritis. Bueno, también vamos a tener flagelados causantes de infecciones intestinales, que en este caso solamente tenemos un microorganismo que es la Giardia duodenalis. Bueno, este microorganismo lo que hace es que causa diarrea acuosa o mucosa, dolor epigástrico y meteorismo, que si persiste puede causar síndrome de mala absorción, y también hay personas que son portadores asintomáticos. Bueno, hay que destacar de este microorganismo que tiene una forma vegetativa, que es el trofozoito, y tiene la otra forma, que es la forma de quiste, que es la infectiva. Y hay que destacar que estas dos formas, o sea, tanto el trofozoito como los quistes, se eliminan en las heces. Su distribución es universal, pero prevalece mayoritariamente en climas cálidos y templados. Es importante saber que su único hospedador es el hombre, se transmite por vía fecal oral, y la giardiasis, o sea, serían las infecciones intestinales causadas por la Giardia duodenalis, son muy frecuentes en los niños y puede dar lugar a pequeños brotes en guarderías y colegios. ¿Qué va a pasar? Que también es importante saber que en las parasitosis que son muy intensas, lo que va a pasar es que este microorganismo tapiza el intestino delgado, o sea, eso quiere decir que su hábitat es el intestino delgado, o sea, cuando afecta a una persona. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tapiza el intestino delgado puede llegar a producir o alterar lo que serían las microvellosidades, y por eso es que se produce el proceso de malabsorción, que obviamente conlleva al desarrollo del síndrome de mala absorción. En cuanto a su diagnóstico,
este se hace a través del examen microscópico de las heces y en cuanto a su tratamiento, este microorganismo va a ser sensible al metronidazol. Bien, ahora voy a hablar sobre las amebas. En este caso solamente vamos a tener amebas causantes de infecciones intestinales y solo tenemos un microorganismo que es la entamoeba histolítica. Este microorganismo causa enteritis y cabe resaltar que la disentería es la enfermedad más importante causada pues, por este microorganismo. Recordemos que la disentería es la diarrea con sangre y moco, dolor abdominal, náuseas y vómito. Y también es importante saber que se puede originar una mediasis extraintestinal, que es cuando el microorganismo pues, puede causar un absceso hepático o absceso en el pulmón o cerebro, pero eso casi, no se ve. Y lo que sucede es que las amebas pueden alcanzar el hígado, por ejemplo, por vía portal, pues produciendo ese absceso hepático. Y también hay personas que pueden ser portadores asintomáticos del microorganismo. La entamoeba histolítica tiene dos formas, cuando produce la infección invasiva está en forma trofozoica vegetativa y al eliminarse adquiere la forma quística. Y hay que saber que la forma quística es la forma infectante para el hombre. Su transmisión es fecal oral y su distribución geográfica es amplia, pero no universal, y es frecuente en países que tienen clima tropical o que tienen condiciones higiénicas deficientes. En cuanto a su acción patógena, lo que va a suceder es que cuando una persona ingiere los quistes de la entamoeba histolítica, que puede ser por aguas o alimentos contaminados, lo que va a suceder es que cuando los quistes llegan al intestino delgado, se liberan 8 trofozoitos formados en el interior del quiste. Luego, estos trofozoitos llegan al intestino grueso y ahí penetran la mucosa. En la mucosa del intestino grueso, que el intestino grueso es su hábitat, lo que va a pasar es que se multiplican, causando diarrea, necrosis de la pared intestinal y también úlceras sangrantes en la pared intestinal. Por esta razón, este microorganismo causa diarrea con sangre y abundante exudación de moco. Bueno, porque causa la necrosis y las úlceras que sangran. Bien, ahora voy a hablar de apicomplexa, de este protozoos. Bien, en cuanto a la apicomplexa, en este caso vamos a tener apicomplexas causantes de infecciones intestinales, que en este caso tenemos el Cryptosporidium, que sería el género, y dentro de ese género tenemos numerosas especies de localización intestinal que están distribuidas en diferentes animales, pero las especies que afectan al hombre son dos. Tenemos Cryptosporidium hominis y Cryptosporidium parvum. Y luego tenemos otro microorganismo que es la Schistoisospora belli. Bien, en cuanto a el género Cryptosporidium, que tenemos dos, Cryptosporidium hominis y Cryptosporidium parvum, es importante saber que se consideran una zoonosis porque están en los animales. Tiene dos formas, trofozoito y o quiste, que es la forma infectante, y es importante saber que están fundamentalmente en el intestino delgado. En inmunodeprimidos se puede encontrar también en el aparato respiratorio, el aparato digestivo y dentro de la vesícula. En cuanto a este grupo, que es el de la apicomplexa, este grupo más que todo va a causar diarreas en inmunodeprimidos y en niños. Y, mayoritariamente causa diarreas en estas personas. Luego, en los pacientes que son inmunocompetentes, pues generalmente si una persona que es inmunocompetente tiene diarrea, esa diarrea es a causa de otros microorganismos. La probabilidad que la diarrea sea causada por pues no es muy baja, una probabilidad muy baja. Bueno,
Es importante saber que estos, o sea, el Cryptosporidium parvum y el Cryptosporidium humidis, hay que saber que no difunden al resto del organismo y causan únicamente un cuadro clínico de diarrea, o sea, en una persona inmunocompetente. En caso de que sea un paciente con inmunodepresión muy grave, puede producir colangitis o infecciones diseminadas. ¿Qué hay que saber además? Que si se producen infecciones en personas inmunocompetentes, generalmente estas personas son asintomáticas y la diarrea que se produce es una diarrea acuosa, benigna, autolimitada, pero en los niños sí puede producirse una diarrea grave. Y en las personas que son inmunodeprimidas, como mencioné anteriormente, acá se produce una diarrea grave, crónica, con gran pérdida de líquido. Bien, también es importante saber que la transmisión de este microorganismo es fecal-oral, y la liberación fecal de los ooquistes lo que hace es que permite su transmisión entre hospedadores. El diagnóstico se hace tiñendo lo que sería una muestra de heces y viéndolo al microscopio. Bien, eso sería todo en cuanto al Cryptosporidium. Ahora, si hablamos del otro microorganismo que es el Schistoisospora belli, hay que saber que este tiene dos formas, trofozoito y ooquiste. El ooquiste es la forma infectante para el hombre y este está solo en el hombre, no está en los animales, o sea que no es una zoonosis como el Cryptosporidium que mencioné anteriormente. Y también, o sea, da más que todo en personas inmunodeprimidas o inmunosuprimidos. En cuanto a la reproducción de este microorganismo, va a ser sexual o asexual, y lo que va a pasar es que el hábitat va a ser el intestino delgado, pero también puede encontrarse en la vesícula biliar en el caso de los inmunosuprimidos. La transmisión también va a ser fecal oral. Bueno, cuando este microorganismo afecta a personas inmunocompetentes, puede dar o puede causar lo que sería una diarrea acuosa benigna autolimitada, y también hay personas que pueden tener el microorganismo pero son asintomáticas. En caso contrario, si este microorganismo afecta a personas inmunodeprimidas, puede causar una diarrea grave crónica con lo que sería gran pérdida de líquidos, colangitis o infecciones diseminadas. En cuanto al diagnóstico, este va a ser microscópico y es importante saber que en este caso los ooquistes que se eliminan en las heces serían ooquistes inmaduros, y esos ooquistes inmaduros no son elementos infectantes, sino que para que este infecte tiene que ser un ooquistes, o sea, tiene que estar maduro para que infecte a otra persona. Bien, y por último voy a hablar de los ciliados. Recordemos que los ciliados son aquellos que se mueven a través de cilios, y solamente vamos a tener ciliados causantes de infecciones intestinales, y en este grupo solo tenemos un microorganismo que es el Balantidium coli. Este microorganismo hay que saber que su reservorio son los cerdos, ya que se encuentran en el tubo digestivo del cerdo. Para el cerdo este microorganismo no es patógeno. ¿Qué va a pasar? Que su transmisión es fecal oral, se transmite a través de quistes. Entonces los quistes que son eliminados con las heces del cerdo pueden contaminar el agua y los alimentos. ¿Y qué va a pasar? Que cuando estos son ingeridos accidentalmente por el hombre, causan enteritis y con úlceras, obviamente que están sangrando, y necrosis. Y también puede causar con el perfil de la disentería,
que sería diarrea con moco y sangre. Pero también, bueno, hay personas que son asintomáticas. Más que todo, este microorganismo se halla en zonas rurales y tropicales y, bueno, en cuanto a su diagnóstico, se va a realizar a través de la observación microscópica.